Bien, buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Hace oportunidad vamos a grabar la exposición de referente a Incoterms 2020, las definiciones y en este caso los cambios. Somos el grupo uno. Los integrantes son Miguel Angulo, quienes habla Axel Avelino, Alessandra Chero, Milagros Montes y Yamilet Pizarro. Primero vamos a hacer una breve introducción. En este caso, los Incoterms son un conjunto de reglas estandarizadas utilizadas en el comercio internacional para definir las responsabilidades y obligaciones tanto del comprador como del vendedor en la entrega de mercancías. Estas reglas son establecidas y actualizadas periódicamente por la Cámara de Comercio Internacional y se utilizan en todo el mundo para establecer términos claros en los contratos de compra-venta internacional. Asimismo, para garantizar una comprensión común de los términos y condiciones del contrato de venta, se utilizan las siglas Incoterms. Provienen de la expresión International Commercial Terms, que está en inglés. Continuando, vamos a hablar acerca de ya las Incoterms como tal. Primero tenemos ex-works o en fábrica. Y en este caso, el Incoterm es o se da cuando el vendedor o exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. Asimismo, el comprador o importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde la mercancía, desde que la mercancía cruza el almacén. Antes de cargarla, el seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Y aquí pueden ver una pequeña gráfica en donde se muestra lo indicado. Luego tenemos el FAS, que es el Free Alongside Ship, o libre al costado del buque. En este caso, se da cuando el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. Y el comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía esté en el muelle de carga, antes de cargarse en el buque. Ahí doy paso a mi compañero. Ya, buenas noches, soy Milagros Montes. Ya, en el siguiente Icoterms tenemos el FOB, el Free On Board, que es libre a bordo. En ese Icoterm, el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por cuenta del comprador. El comprador se encarga de los costos del flete, descargas, trámites de importación y entrega en destino, así como del seguro si lo quisiera contratar. La transmisión de riesgo tiene lugar cuando la mercancía está a bordo. Aquí podemos apreciar una imagen de cómo sería el Coterfop. Ya, el cost and freight o costo y flete, este coter es que el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto del destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descargas. El comprador se ocupa de los trámites de la importación y el transporte hasta el destino. También asume el riesgo en el momento en el que la mercancía está a bordo, por lo que aunque no es obligatorio, suele contratar seguro. Y este Icoter solo se emplea en el transporte marítimo. Siguiente. Y el DAP, que es entregado en un punto. En este Icoter, el vendedor asume todos los gastos y riesgos de la operación, salvo el despacho de importación y descargas en destino, es decir, todos los gastos en origen, flete y transporte interior. El comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Icoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero sí se contarán los gastos que los asumiría el vendedor. Bueno, les paso con mi compañero Miguel. No, este último Icoterm, que es la DDP o entregado con derechos pagados, es que el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguro si se contratara.
El comprador solo debe recibir la mercadería y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Este Icoter es justo lo opuesto a Xword. El vendedor asume todos los gastos y riesgos. Bueno, le paso a mi compañero Miguel. Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Angulo. En este caso, voy a comentarles y darle información sobre los cambios que han sucedido entre los Incoterms. Como una pequeña introducción, podemos comentar que estos se crearon en 1936 por parte de la CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, como respuesta a los problemas que suscitaban en esos tiempos, ¿no? La comercialización entre países por las diversas interpretaciones a veces confundía mucho las obligaciones que debían asumir cada parte. Y por eso es que se generan estos términos, ¿no? Llamados Incoterms. Digamos que hasta la actualidad se han registrado hasta el momento 7 cambios, ¿no? Desde su iniciación, siendo un promedio pues de 10 años por cada cambio, y a continuación detallaremos más puntual los últimos cambios, que sería del periodo 2010-2020. Un primer cambio que podemos resaltar es de la FCA, es el Free Carrier o libre transportista. Digamos que la novedad de esto fue que respecto a 2010 es cuando se trae el transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita un BL, que vendría a ser, digamos, carta de embarque, y el vendedor con la especificación, ¿no? Como justificante de la entrega de la mercancía para facilitar la operatividad de los créditos documentarios. Algo que ocurría cuando, digamos, se transportaba con FOB, ¿no? En este caso ya hay sí ya en este 2020 hay un nuevo acuerdo en que el vendedor y el comprador puedan darle esa facilidad, que el vendedor pueda adquirir, digamos, carta de embarque usando el FCA, que no se daba en el anterior Incoterm. El CIF, en este caso sí hubo un tema de lo que es, digamos, seguros, ¿no? El CIF es el Cost Insure and Freight, costo, seguro y flete, ¿no? La novedad de Incoterm en esta versión de 2020, pues hacemos referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, ¿no? Apuntando que deben ser las mismas que las proporcionadas en la cláusula C del Institute Cargo Clause. Es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada del puerto de destino. Es un Incoterm que solo se utiliza para nivel marítimo, y es un Incoterm muy utilizado en estos tiempos, ¿no? Ya que determina el valor en aduana. El que sí, digamos, ha tenido, digamos, un cambio un poco más, digamos, más puntual, aparte del sí, es el CPT, ¿no? El CPT, que es Carried Pay To, que es transporte pagado hasta. Esta novedad de Incoterm respecto al 2010 recibe que las nuevas coberturas del seguro, antes, digamos, en este aspecto, el seguro era obligatorio, ¿no? Debía como el CIF es algo obligatorio, pero en este caso la mercadería vendría a ser asegurada hasta la entrega del transportista en destino, ¿no? Un poco que abarcaba su seguro hasta, digamos, un poco más de llegada al puerto al destino. Eso es en el caso de los seguros. El nuevo que sea, digamos, ha suplantado a uno anterior. Este es el que se da en el 2020, es el DPU, que es el Delivery at Place Unload, entregado en lugar de descarga, ¿no? Este Incoterm es una nueva creación y sustituye al DAP, que en realidad lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que en el DAP indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal, ¿no? Y este término, digamos, de terminal, como que muchas veces causaba confusión o, digamos, deslindaba obligaciones por las partes, ¿no? Ya que al referirse a terminal era un punto específico. En cambio, ahora en el DPU se eliminó la palabra terminal y ahora se puede realizar en otro lugar acordado, además de un terminal, ¿no? Y ahora puede ser en tanto los tres, digamos, transportes, marítimo, aéreo o terrestre, sin necesidad ahora que sea obligación de marítimo, porque en el anterior, al tener el término terminal, se entendía que era solamente para un, digamos, un transporte marítimo, ¿no? Conclusiones. Bueno, los términos internacionales de comercio, también llamados por sus siglas Incoterms, establecen reglas claras y definidas para la distribución de responsabilidades y costos entre los compradores y los vendedores en las transacciones comerciales e internacionales.
Los Incoterms usan un lenguaje ahora estandarizado, bueno, siempre lo utilizaron, quiere decir que proporcionan un lenguaje común para las partes involucradas, evitando malentendidos y conflictos al momento de poder pactar las transacciones económicas, ¿no? Y al utilizar los Incoterms de manera adecuada y comprender su alcance de manera correcta, estas partes involucradas pueden garantizar transacciones internacionales más fluidas y exitosas. Entonces podemos concluir, ¿no?, que estos cambios que se dan periódicamente cada 10 años nos da para justamente acomodarnos a las nuevas, digamos, inconvenientes que puedas encontrar en el envío de alguna mercancía, ¿no? Y como toda regla o toda norma se va actualizando para corregir a bien, ¿no? Para poder darle un poco más de sentido y hacer que las ambas partes se sientan beneficiadas. Justamente estas actualizaciones se dan y estamos en un periodo ya del 2020 y acá en 2030 veremos qué otras nuevas, digamos, Incoterms aparecerán o nuevas reglas aparecerán, ¿no? Justamente para esto, ¿no? Para definir bien las obligaciones de cada parte y de alguna forma construir con los dos, ¿no? Llegando a un buen acuerdo y haciendo más fluido el comercio, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos.